Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Mercè Roura y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como en la versión de audio o podcast en Spotify, en iTunes y en iVoox. También tenemos una comunidad virtual, la comunidad de conversaciones emocionales, en la cual para acceder puedes ver este enlace que hay junto a esta publicación y ahí si nos dejas tu correo electrónico te enviaremos cada mes un email, un correo para informarte de los últimos eventos a los cuales estamos participando, también nuevas publicaciones o demás temas relacionados, como siempre, con el desarrollo de la inteligencia emocional. Así que si quieres estar al día, puedes inscribirte allí y además, como bienvenida, te mandaremos el vídeo Los 6 hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Así que, pues dicho esto, hecha esta presentación, es momento ya de presentar el tema del día. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Hoy va a ser un tema genérico. Ya sé que en los últimos capítulos hemos hablado mucho del coronavirus, del COVID-19, todo lo que entraña emocionalmente. Y la verdad es que, bueno, aquí seguimos confinados, seguimos encerrados en nuestras casas, aquí en España, pero hoy vamos a tratar un tema genérico que evidentemente va a tener o se puede relacionar también con esto, pero en realidad es un tema genérico, es un tema que puede ocurrir o ha ocurrido siempre y siempre va a ocurrir y entonces creemos que puede ser útil. Así que vamos a tratar este tema de forma genérica, aunque evidentemente si así lo creemos, pues quizás hacemos alguna referencia al tema del coronavirus también. Bueno, pues vamos con el tema. Muy sencillo, muy simple. ¿Cómo gestionar tus emociones cuando tienes un mal día? Cuando tienes un día malo, un día tonto, un día, aquí en España se utiliza la palabrota, ¿no? Un día de mierda, ¿no? Un día malo, un día horrible, un día, pues bueno, un mal día que evidentemente todos podemos tener. Es verdad que este tema todavía no lo hemos hecho, que yo me pregunto cómo es que no hemos hecho este tema, porque es un tema que es súper habitual. Todos tenemos unos cuantos malos días durante un mes o durante un año. Y creo que este tema es importante, ¿no? Porque desde la inteligencia emocional creo que podemos aportar herramientas para gestionar esos días de la mejor manera posible. Evidentemente no podemos, ya entramos de base, que no podemos evitar los malos días, tienen que estar, tienen su función, tienen su sentido, y eso es un poquito lo que hay, ¿no? Entonces me gustaría explicar o comentar este tema desde distintas perspectivas, empezando un poco de forma un poco ordenada, ¿no? Creo que el primer punto que me gustaría tratar, un poco que los tres demos esa opinión, es primero cómo detectar que tienes un mal día. ¿De acuerdo? La detección. ¿Cómo detecto? ¿Cómo tomo conciencia? ¿Cómo yo soy consciente de que tengo un mal día? Porque muchas veces el problema, y no sé si estaréis de acuerdo, compañeros, que no te das cuenta, ¿no? Tú estás ahí en el bucle, estás ahí como en el día a día, ¿no? Y tienes un mal día y como que todavía no te has dado cuenta, ¿no? Pero claro, estás con personas y tienes unas reacciones como con menor autocontrol, ¿no? Bueno, se nota que tienes un mal día, ¿no? Y entonces puede ser que la otra persona te diga, hoy tienes mal día, ¿no? Eso puede ser, puede ser que pase. Es peligroso si te dicen eso también, porque si tienes un mal día y te dicen eso, cuando destapan un poco el pastel, pues puede ser aquí contraproducente. Pero yo lo que os pido es qué herramientas o cómo vosotros detectáis o tomáis conciencia de que tenéis un mal día, porque a partir de ahí puedes gestionar. Pero si no eres consciente de esto, no puedes gestionar, ¿no? Entonces, por eso quería empezar con este tema. Y me gustaría empezar ahora con Mercè, por ejemplo, que nos cuentes un poco, pues bueno, cómo en tu caso, cómo tú detectas, eres consciente de que tienes un mal día, Mercè. Bueno, pues igual tengo bastante privilegio porque he tenido muchos malos días, pero yo lo tengo clarísimo. O sea, Bien, bien. yo cuando me levanto y siento eso, en mi caso es una especie de pesadez emocional, ¿no? Es como una espesura mental, pues ya Sí. me doy cuenta. En realidad, fijaos, ¿cómo definiríamos un mal día, no?
pues es un día como otro cualquiera, en el cual tú al levantarte te has puesto las gafas del mal día, ¿no? Porque en el fondo es toda una percepción. Correcto. ¿Qué nos pasa? Pues que en ese día nos dejamos llevar por las emociones, no las regulamos, no las gestionamos, tenemos una percepción secuestrada, ¿no? Esto lo hemos contado muchísimas veces, ¿no? Que tiene mucho que ver con dejarse secuestrar por esa parte del cerebro que está muy basada en las emociones y muy sujeta, ¿no? Desde la amígdala, y lo ves todo mal. Y eso que ves mal, pues es exactamente igual que otro día. Lo que pasa que, claro, mi abuela siempre me decía, si sales a la calle con ganas de enfadarte, vas a encontrar razones para enfadarte. Primero porque, bueno, porque hagan lo que hagan los demás, te vas a enfadar con ellos, ¿no? Claro. Porque lo vas a ver muy mal, no van a llegar al mínimo, no van a llegar al listón, como tú te sientes muy víctima y todo es muy injusto, pues encima, si te dicen buenos días, tú piensas, ¿de qué? ¿Buenos días de qué? ¿Te has creído ahí? Encima me lo restriega por las narices, ¿no? Claro, imaginaos, ¿no? Y te Sí, estaban sí, sí. deseando buenos días. Y luego porque vas a atraer a todos los que tengan ganas de reyerta, ¿no? O sea, todos los que tengan ganas de desahogarse con alguien también, igual que tú. Correcto. Cada persona lo sabe, pero cuando tienes esa sensación de que todo es muy injusto, y no digo que no haya razones, porque claro, a ver, por ejemplo, la situación que vivimos, una persona se puede levantar, se encuentra mal, tiene síntomas, sabe que tiene un familiar pues que está en casa también, que se encuentra mal, que está hospitalizado, bueno, como para levantarse y pensar, arriba el ánimo, buen día, no es la situación, ¿no? Pero a pesar de todo se puede vivir eso desde una cierta paz, ¿no? O como mínimo aprender a gestionar esas emociones. Yo creo que en el fondo, fijaos, todos los días son iguales y dependen de las expectativas que tú tengas sobre ese día, eso es muy importante. O sea, si tú entras en una sala y esperas que todo el mundo se arrodille y no se arrodillan, lo vas a sentir fatal. Si entras en la sala y no esperas que lo haga nadie, como sería lo normal, porque tú no eres ninguna divinidad, y no lo hace nadie, pues no te vas a sentir mal. Es un poco depende de la percepción que tengas del mundo y de la percepción que tengas de ti. Y así como, como nada, no sé si decirlo consejo, pero para decir algo que creo que es muy importante, lo digo desde, porque a mí esto me ha pasado mucho durante mucho tiempo, ¿no? Y yo había épocas de mi vida en que no es malos días, había malos meses, ¿no? Malos semestres. Podríamos decir que he sido maldióloga, ¿no? Por hacer una broma. Lo que diría es que no te resistas, permítetelo y no intentes cambiarlo desde la no paz interior. O sea, intenta cambiarlo una vez hayas gestionado, te hayas dado cuenta, hayas tomado esa conciencia e intentes darte cuenta de que en el fondo sí que pasan cosas que no nos gustan, pero es un tema de percepción. Porque lo que nos pasa es que no aceptamos y no nos Exacto. permitimos tener un mal día. Y hay momentos en los que estás triste, lo ves todo mal, bueno, pues no pasa nada, permítete un rato de sentir eso, no pasa nada y sobre todo no te culpes por no estar sonriendo y no estar viéndolo todo perfecto, ¿no? Pero claro, a mí, lo digo en serio, a mí es que solo con poner el pie en el suelo ya sé que está ahí. Claro. No sé si es una bendición o no una bendición, no sé si es un privilegio o no, pero es como, yo lo noto mucho porque es como un velo de dificultad de poder ver las cosas como realmente son Claro. y dejarte llevar por... Es como, a ver, es como si el estado interior se hubiera expandido, ¿no? Y la niebla que llevas dentro ocupara todo el mundo y todo el espacio al que te vas dirigiendo, ¿no? Que ahora actualmente es la casa porque no podemos salir, con lo que todavía es mucho peor, ¿no? Pero
estoy segura de que ha habido días exactamente iguales en tu vida a ese, en el que no te ha pasado nada extraordinario, no te ha llamado un amigo que hace tiempo al que no ves y ha dicho que te quiere mucho, no te ha tocado la lotería, no te han llamado para una Ujú. entrevista de trabajo, no te ha salido un trabajo nuevo, no te ha salido un amor nuevo y los has vivido desde la paz y desde la tranquilidad. Y de repente ese día, pues por la mochila que llevas, ¿no? Eh, se te hace insoportable. Ujú. Totalmente. Totalmente. Creo que al final la clave es eso, ¿no? Ese mal día en realidad es una percepción, un juicio, una opinión, pero que lo vives como tal. Entonces, claro, lo ves tan real que a veces te cuesta separar eso de la realidad, ¿no? Conviertes la percepción en tu realidad y es verdad que cuesta mucho, mucho salir de ahí. Pues fantástico. Bueno, has comentado muchos temas que yo creo que luego podemos ir desarrollando. Por ejemplo, el tema de la culpa, el sentirse culpable por Sí. tener un mal día. Creo, me gustaría luego desarrollar este punto también, Mercé, Claro, porque que muchas es veces importante. nos damos cuenta, queremos evitarlo y como no nos lo permitimos, nos forzamos a vivirlo desde otro punto que en ese momento no tiene ningún sentido. Tenemos que explorar lo que estamos sintiendo. Y Correcto. cuando ves que no puedes, te sientes muy culpable y estás cargando contra ti mismo, ¿no? Sí, Y además es todavía más duro, ¿no? Lo digo claro. porque a mí me ha pasado eso. ¿Cómo puede ser que me lo esté tomando así? Tengo lo típico de cuando empiezas a hacer un poco de autoconocimiento, que en el fondo es un entrenamiento mental, ya lo sabemos, y en Ujú. lugar de permitirte, lo que haces es utilizar todo eso para masacrarte como lo hacías antes, ¿no? Así es. Sí, sí, es tremendo esa trampa que nos ponemos sin querer muchas veces nosotros mismos, ¿no? Y qué importante es detectar también eso, ¿no? Cuando te estás culpando demasiado, cuando, permítete, lo decías muy bien, ¿no? Permítete tener un mal día y ya está. Muy bien, pues genial, Mercé, esa primera aproximación sobre el tema. Y bueno, ahora queremos escuchar también a Juan Pedro, ¿no? A ver cómo ves, cómo podemos detectar, Juan Pedro, ese mal día, ¿no? ¿Qué herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas podemos usar? Sí, es verdad que muy interesante, ¿no? Que decías, que no sé cómo no hemos tratado este tema antes, ¿no? Porque malos días hay, pues muchas veces, ¿no? Muchos Sí, sí, días. apoyados. Pues fíjate, a mí me pasa no siempre igual como a Mercé, ¿no? Que a veces que yo detecto enseguida, ¿no? Es muy claro porque, por ejemplo, he dormido mal, y me levanto ya con la cabeza embotada, Ujú. con problemas de atención, ¿no? Enseguida me desconcentro, no puedo atender bien y ya digo, hoy voy a tener que ir con cuidado, ¿no? Un poco. Entonces ya te das cuenta, fíjate, la clave lo decías tú, ¿no? Darte cuenta. Si no nos damos cuenta, pues empezamos a echar la culpa, ¿no? A los demás, a atribuir ese mal día a los demás. Fíjate tú lo que me ha dicho, ¿no? Fíjate el otro, por culpa del otro yo me he equivocado y entonces ahí es muy difícil si no te das cuenta, ¿no? Pero luego yo tengo días más sutiles en los que no es tan fácil darte cuenta. Ujú. Entonces, yo fíjate, en estos días, cuando la señal para mí es que empiezo a cometer errores. Errores donde antes, en cosas sencillas, se me cae algo de las manos. Ah, Yo qué sé, estoy qué abriendo bueno. pote, la comida y Te no me manchas. sale, me cuesta. Mm. Pero ¿cómo puede ser si lo hago, si es muy fácil, ¿no? Son cosas que en el día a día son muy sencillas, o abrir en el ordenador, ¿no? A teclear una palabra, Ujú. y me equivoco. Y bueno, ¿cómo puede ser que algo tan sencillo, ¿no? Que lo hago normalmente bien, me equivoque? Para mí esa es la señal, ¿no? Empiezo a Qué bueno. equivocarme en cosas que eran muy simples o son muy simples y entonces, claro, me enfado, ¿no? Porque digo, ¿cómo puedo equivocar? Y ahí es donde empieza el darte cuenta de cómo puedo aprovechar esto, porque yo siempre, sabéis que siempre digo, bueno, aprovecha esto, ¿no? El espantapájaros que decíamos, Regalo, ¿no? para autoconocimiento, ¿no? Porque Sí, sí. primero, una vez que te das cuenta de que es un mal día, ya, pues como decía Merced, permítetelo, es decir, es normal, bienvenido al club, bienvenida al club, es normal. Quien no tenga un mal día miente, ¿no? O quien no haya tenido nunca un mal día miente, como un bellaco, porque la culpa no la tienen los demás, de todo. Puede que algo sea responsable, pero de todo, ¿no? Entonces, permítetelo
y luego, bueno, saber qué pasa. También lo bueno es que saber qué pasa, que al día siguiente empieza otro día que puede ser muy diferente, porque igual cuando duermes ya has vuelto a reciclarte, digamos, un poco, Ujú. y pasa, o sea, que no es que ya esto es para siempre. Y entonces, bueno, pues si puedes, mi recomendación es el autoconocimiento, ¿no? Si puedes, porque fíjate que ahí despierta un poco esos errores que yo digo que cometemos tontos, ¿no? Simples, te está poniendo al descubierto donde tienes que limpiar, ¿no? Digamos, donde puedes arreglar cosas, ¿no? Porque fíjate que para el que no, el que queremos pasar desapercibido, a lo mejor te mete, pues equivocarte en algo te hace visible, ¿no? Ujú. Ostras, te está equivocando y alguien se ha dado cuenta o yo me estoy dando cuenta, ¿no? Al que quiere ser perfecto, pues cometer un error, pues es malísimo, ¿no? Porque está Claro. ahí, dejando de ser perfecto. Ujú. Al que, no sé, al que quiere controlarlo todo, pues deja de controlarlo porque se equivoca y se da cuenta que no puede controlar. Entonces, ahí te está diciendo, te está hablando de ti. Entonces está diciendo, bueno, ¿y yo por qué? A ver qué hay de malo en equivocarse. Ujú. Porque no hay nada de malo en equivocarse. Precisamente de las equivocaciones viene el aprendizaje, ¿no? También. Exacto. Entonces, bueno, pues yo lo que hago es parar, a veces parar, es decir, bueno, si algo me sale mal, paro, respiro, Ujú. y lo vuelvo a intentar pasados unos segundos, ¿no? Ujú. Porque me he dado cuenta que era eso, ¿eh? Si no me he dado cuenta, sigo y maldigo al primero que pasa por allí. Pero si me doy cuenta, entonces paro, respiro y vuelvo a intentarlo. Y fíjate que en ese momento ya empiezan a salir mejor las cosas. Cuando he parado, respirado y vuelvo a intentarlo poniendo mayor atención, si es que puedo, y empieza a mejorar. Entonces eso es una clara señal también que cuando paro, respiro, lo vuelvo a intentar y sale mejor, es que era yo que estaba en ese mal día que decías, ¿no? Ujú. Entonces, a veces que eso continúa, y ya te digo, hasta que no te acuestas y llega el día siguiente no mejora, y otras veces que, bueno, pues que simplemente dándote cuenta y poniendo atención, mejora Ujú. y ya no es tan mal día. Claro. Totalmente, totalmente. Coincido mucho con esto. Me ha gustado porque es verdad, es como muy, muy evidente incluso, ¿no? Cuando empiezas a cometer errores o hacer cosas, incluso desde lo físico, ¿no? Se te caen las cosas y eso es como muy, es una pista muy buena realmente, pero muchas veces no, lo pasamos por alto. No nos damos cuenta. Dices, "Oh, hoy estoy patoso, ¿no? O no. Pues quizás no es que estés patoso, es que quizás realmente tienes esa perspectiva de que hoy todo te va a salir mal de forma inconsciente y claro, luego pues el cuerpo cómo responde a eso, ¿no? Entonces, Sí, sí, además, si no te das cuenta, que dices, hoy me va a salir todo mal, efectivamente te va saliendo todo mal, porque como no te das cuenta, pues sigues ahí en esa desatención, en ese ujú, piloto automático, sí, y entonces cuando te salen cosas mal, más cosas mal, ujú. confirmas que ya lo sabía yo, ya me lo imaginaba, ya lo veía venir, Ya te lo decía yo, sí. entras en una espiral sin fin Sí, hasta sí, que al día siguiente, bueno, pues eso, si te has recuperado, pues dices, hoy ya tengo un mejor día, ¿no? O hoy ya los demás hacen mejor las cosas, ¿no? No soy yo. es Y a lo que, mejor ha pasado desapercibido que era un mal día, pero si te das cuenta, se puede parar un poco la espiral, ¿eh? claro. No, hay veces que a mí por lo menos no mejoro algo, pero tampoco mucho, ¿eh? No creas que... Claro, es que sí, en realidad el dormir, yo creo que ahí has dado con una clave, Juan Pedro, porque es como hacer el reset, ¿no? Es como poner el contador a cero, contador emocional a cero, y entonces tienes la oportunidad de empezar distinto, ¿no? Entonces yo creo que es bastante clave, ¿no? Sobre todo si llega ya a esas horas de la noche, ese día vete a dormir pronto, ¿no? Es como la recomendación, que esto lo decía Fidel Delgado, ¿no? ¿Puede ser, Juan Pedro? No recuerdo, pero sí, no me ha venido a la Que cabeza ahora decía que hay mucho lío, ¿no? Por la noche hay mucho lío, ¿no? Decía. ah, sí, bueno, claro, que después del día, ¿no? Que, pues que caes derrotado, ¿no? Que entonces que sueltas todo y como que empiezas a recuperarte otra vez, ¿no? Claro. Que llevas con la armadura, la espada, ¿no? La armadura puesta, el casco, el caballo y todo, y acabas de rengado y te acuestas hasta con la armadura, la espada y el caballo encima de la cama, ¿no? Exacto. Pero me ha venido a la cabeza la frase esa de más vale que no me hubiera levantado hoy.
Uf, Hay gente que dice, si hoy no mm, me hubiera levantado, me hubiera ido mejor, ¿no? sí. Como, pues eso, hoy tengo un mal día y pasarlo en la cama, ¿no? Me hubiera recuperado, hubiera sido mejor. Pero claro, fíjate qué bueno esto que comentas, Juan Pedro, porque se están negando el aprendizaje que tiene esa experiencia de mal día, entre comillas, ¿no? Claro, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, te pierdes ese aprendizaje, claro, porque igual hay gente que le chirría esto, ¿no? Pero porque estamos asistiendo estos días a gente que dice, bueno, y no hay por qué aprender siempre, ¿no? Y Mm. es verdad, tampoco hay que por qué aprender siempre. No, 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 claro. Pero bueno, si tienes la oportunidad de hacerlo, bueno, por lo menos a mí me va muy bien, ¿no? El día que tengo ese Ujú, insight, ¿no? Esa claridad mental que digo, ahí va, si esto me pasa por esto, ¿no? ujú, Pues es como un regalo, ¿no? Que agradezco claro. haberme dado cuenta porque lo minimizo, ya no o lo relativizo y ya no me afecta tanto. No te afecta Pero tanto. vamos, no hay ninguna obligación, ¿eh? O sea, puedes pasar el mal día acostado como quieras, como prefieras, que no pasa nada. Al día siguiente la vida te da otro día y ya está, ¿no? Tampoco pasa nada. Pues sí, esa es un poco, esa es un poco la idea. Además, bueno, nosotros siempre lo decimos, creo que ahora es un buen momento para decirlo, no nos creáis sobre todo, no creáis lo que decimos como si fuera verdad, sino simplemente valorarlo, evaluarlo, si realmente eso resuena, si realmente eso creéis os puede ser útil, y si es así, utilizarlo, y si no, pues a la papelera del, del reciclaje en este caso. Bueno, yo desde mi punto de vista, a mí a veces la verdad es que me cuesta darme cuenta de que tengo un mal día. Porque muchas veces, lo decía Juan Pedro, es muy sutil, ¿no? Es muy sutil y no te das cuenta. Entonces, yo tengo una de las cosas que me sirve más para darme cuenta es con la interacción con las personas, ¿no? Porque ahí es donde, ahí es donde hay chicha, ¿eh? Ahí es donde, uy, esta persona, y normalmente lo primero que percibes es que este tiene un mal día. Pero, o sea, tú lo percibes del otro. Entonces, cuando tú ves que el otro, tú dices, uy, este tiene mal día. Cuando lo ves así, normalmente eres tú el que tiene mal día, ¿no? Es como un espejo, ¿no? Te hace como de espejo, pero es súper sutil. No te das cuenta prácticamente. Es como... Y, y a la primera, depende, claro, cuántas personas te cruces, ¿no? Pero claro, cuando te cruzas con la segunda, tercera persona, y la tercera persona también tiene un mal día, dices, pues será que no tengo yo el mal día, ¿eh? ¿Será que lo tengo yo? ¿No será que...? Y entonces te das cuenta, ¿por qué? Porque las conversaciones no van bien. Las conversaciones no van bien. ¿Qué quiere decir? Que hablas con una persona y enseguida te sientes ofendido, te sientes atacado, sientes que el otro está a la defensiva. En cambio, cuando tú tienes un buen día, todas esas pequeñas cosas las pasas por alto. Entonces, el otro puede ser que tenga un mal día, pero tú quizás no te enganchas ya, no te enganchas al ataque o a la defensa, no te sientes atacado o defendido por esa persona, ¿no? Porque simplemente tú te sientes bien y por lo tanto lo que percibes pues es que la otra persona, pues, bueno, pues quizás, pues no sé, pues actúa así, pero no le das tanta importancia, ¿no? En cambio, cuando tú ves que te enganchas, que la otra persona, uy, te está atacando y te sientes atacado y te ves a ti mismo reaccionando, sobre reaccionando, con poco autocontrol, ¿este que se ha pensado? Este que cuando empiezas ahí con tantos juicios, puede ser que tengas un mal día, ¿no? Entonces, a mí lo que me sirve es sobre todo la interacción con las otras personas. Y bueno, pues en ese sentido, pues es un gran aprendizaje. Lo que pasa es que muchas veces te das cuenta también de que tienes un mal día cuando termina el día. Has estado todo el día ahí en la batalla y claro, a veces con la última persona con la que le hablas, ¿no? Que puede ser muchas veces, ¿no? Pues evidentemente, pues la pareja o puede ser los compañeros de piso o puede ser la familia o tus padres, ¿no? Depende con quién vivas o tus hijos también. Y entonces al final muchas veces lo acabas pagando con el último, ¿no? El último de la cola que se lleva el premio gordo, ¿no? Se lleva ahí pues sin querer, ¿no? Porque pues bueno, estás ya muy susceptible, muy quemado, muy quemada, muy ya con los nervios a flor de piel y evidentemente tienes muy pocas posibilidades de que la conversación vaya bien, la otra persona normalmente lo percibe. Si también ha tenido un mal día, aquello es una bomba nuclear,
porque entonces estalla todo y entonces yo creo que la recomendación, como decía Juan Pedro también, es irse a dormir cuanto antes, poner el contador a cero y poco más. Ahí hay poco que rascar, es difícil, ¿no? Esas situaciones. Pero bueno, esa es un poquito la primera aproximación, ¿no?, que hacemos sobre cómo detectar, ¿no? Yo, como os decía, a mí me sirve mucho la interacción con las otras personas. Y, y bueno, y ahora me gustaría tratar otro tema, ¿no?, dentro de esta misma, bueno, esta misma idea, digamos, que es vale, imagínate que has detectado que efectivamente tienes un mal día, ¿no? Y qué cosas podemos hacer para no, para evitar incendiar a los demás. Sobre todo me quiero centrar en la relación con los demás, ¿no? Para no seguir quemando fuel, para no seguir incendiando, para que este mal día tuyo no afecte muy negativamente o lo menos negativamente posible a las relaciones con los demás, ¿vale? Entonces, Mercé, por ejemplo, ¿cómo podemos gestionar esto? ¿Cómo podemos evitar los incendios? Bueno, sois muy sutiles los dos, vamos, es que de una sutilidad. A ver, yo tengo un hacha en casa y está encerrada bajo llave y yo no tengo la contraseña ni la llave para abrirla porque yo cuando tengo un mal día, pues, Pero a no, mí me han ¿sabéis dicho qué que está? no tienes un hacha, que tienes una motosierra, me han comentado. Bueno, está al lado, está al lado. A ver, yo lo que quería decir, estaba pensando en que depende del tipo de mal día y depende del tipo de emociones más Sí, habituales en esa persona. correcto. Claro, si eres una persona con más tendencia, a ver, hay situaciones en la vida que dependiendo de cómo eres tú, hay gente a la que está en un bar, entra alguien, le llama tonto y se pone triste y es verdad, soy tonto y se pone triste. Yo, por ejemplo, no sería de esas, yo cogería el hacha, digamos, ¿no? Entonces, claro, tendría más rabia. Depende del tipo de emoción, supongo que es más fácil de detectar, ¿no? Desde aquello te levantas, qué injusticia y tal. Yo, mira, antes de entrar en un poco qué hacer respecto a los demás, mm, estaba pensando antes, fijaos que yo el otro día, para que veamos el mecanismo, ¿no? Me desperté por la mañana y, bueno, había dormido un poco más, porque me estoy poniendo el despertador, pero no me lo pongo a la misma hora que antes, ¿no? Porque total luego hay todo el día, pues. Y Correcto. me desperté y, ay, estaba descansada, me senté en la cama y pensé, ay, qué bien, y de repente dije, ah, no, que estamos en plena pandemia. Uf, ese pensamiento es de Entonces, ataque, ¿eh? claro, pero fijaos que yo me desperté y mi presente era, he dormido más, Ujú. hacía un día muy bonito, me entraba, veía a través de mi ventana de la habitación, veía la montaña, yo una montaña verde preciosa, Ujú. un cielo azul, un sol maravilloso, oía los Primavera. pájaros y pensé, qué maravilla, ¿no? Y en ese momento pensé, ay no, que estamos en plena pandemia, Uf. hay un montón de personas muriendo, hay personas infectadas, nos puede pasar a todos. O sea, fijaos cómo de repente fui a la carga, ¿no? Fui Sí, sí, a sí. la caja negra y maticé el día a través de, dije, ah, no, espera, vamos a interpretarlo desde el lado chungo, porque la situación que vivimos es chunga. Pero yo en el presente, en ese momento, y pensé, qué curioso, ¿no? O sea, lo veía bien hasta que he echado mano de lo, bueno, hasta que me he puesto las gafas de la catástrofe, porque realmente la situación es dura, ¿no? Y sobre el tema de los demás, claro, fíjate que tú preguntabas, ¿qué podemos hacer para que no afecte a los demás? Dos cosas, darnos cuenta nosotros y la segunda, ahora voy a decir algo que me daba cuenta mientras tú lo decías, nada, porque los demás se afectarán en la medida que ellos estén bien. Quiero decir, Correcto. evidentemente no vamos a coger el hacha, desde aquí no alentaríamos a despedazar a nadie, pero, pero fijaos que yo he dicho antes, estás mal, vas a un sitio y dicen, hola, buenos días, y piensas, me lo restriega, su felicidad, claro, como todo le va bien, ¿no? Aquello, tal. Fijaos que estás mal y te pueden decir buenos días y tomártelo mal o depende, te pueden decir buenos días y tú, ay, gracias que me haces caso y me deseas buenos días porque no me lo desea nadie. He pasado por un sitio, en el metro nadie. Y piensas, es que a mí en el metro si alguien me dice buenos días, me voy corriendo, ¿no? Por ejemplo. Claro. Claro,
Los demás, es evidente que, como, bueno, pues, a ver, gestionar nuestras emociones y regular nuestras emociones, pero al final, lo que decimos al otro le cuestionará su vida o le resonará o le molestará también dependiendo de la mochila con la que venga la conversación. Es decir, que hay una parte que no podremos controlar, porque podemos intentar, pues, no ser agresivos, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que no hay una conjura internacional para fastidiarnos ese día, no, o sea, la NASA no ha emitido nada por un canal clandestino para venir a fastidiarnos, es evidente, pero, y ponernos unas gafas y observar, ¿no? Observarnos, ya lo decimos, pero hay una parte de nuestra relación con los demás que no podremos tocar nunca, y esto lo hemos dicho muchas veces, porque a una persona le podemos decir tonto y que se ría, y a otra persona le diremos tonto y dejará que le hundamos la vida. Por tanto, hay una parte que no. Y lo demás, bueno, pues darnos cuenta lo que estamos siempre comentando, ¿no? La emoción que nos está llevando a esta situación es una brújula maravillosa para ver la interpretación que estamos haciendo de esa situación que es neutra o en principio que no tiene juicio y que viene de esas creencias que llevamos, ¿no? Por tanto, es una buena forma de darnos cuenta de qué es lo que creemos necesitar en ese momento. Hay veces que nos levantamos y, por ejemplo, estos días, ¿no? Bueno, fijaos, podemos sentir mucha rabia, por ejemplo, ¿no? Hablo más de mí. Bueno, rabia, ¿por qué? Porque estamos en una situación que puedes pensar que se podía haber prevenido y que han muerto muchas personas que a lo mejor no podrían no haber muerto si se hubiera prevenido, pero yo tampoco lo sé, porque yo tampoco no sé qué información se tenía y a lo mejor se ha hecho suficiente y si se hubiera gestionado con otras personas se hubiera hecho igual o peor o no había manera, tampoco lo sé, ¿no? Y eso me da una pista de que en el fondo quiero decirles a los demás lo que quieren, lo que tienen que hacer, porque necesito que sea perfecto, porque necesito control, y cuando no tengo el control de la situación me siento muy vulnerable, y a mí cuando me siento vulnerable me da ganas de atacar a los demás porque me exijo mucho y quiero que ellos también se exijan mucho. Fijaos a lo que hemos llegado. Brutal. Con despertarnos y pensar cómo está la situación, está muriendo mucha gente, me duele en el alma que mueran y encima siento mucha rabia porque yo creo que sería evitable, pero no tengo ninguna idea, porque está pasando en todo el mundo igual, por tanto, yo creo que se está haciendo lo que se sabe, ¿no? Imaginaos cómo se trata desgranando, ¿no? de tirar del hilo, ¿no? Sí, sí. Y, por ejemplo, yo estos días, y lo cuento porque ya sabéis que lo he dicho muchas veces, me he dado cuenta a la hora de gestionarme de la cantidad de violencia que hay en mí todavía por la injusticia, por sentirlo todo esto como una injusticia. O sea, yo cuando veo las cifras me da pena, pero sobre todo me da muchísima rabia. O sea, porque siento como una falta de respeto por las vidas humanas, no sé de quién, no hay a quién, y como no hay a quién culpar, porque es que además es invisible, pues es como una especie de culpa que vuelve, se retroalimenta, ¿no? Y siento, bueno, me está permitiendo explorar en mí una gran cantidad de rabia y de violencia interior que va saliendo pues a pedacitos, ¿no? Como una lucha, Y yo ¿no? creo, Una lucha interna. sí, una lucha interna entre la persona que saldría a la calle y les haría un juicio sumarísimo a todos y les condenaba a la mediocridad, digamos, ¿no? A no sé quién, porque es que además tampoco puedes hacerlo, incluso a mí misma, y la persona que dice, es que no hay nada que hacer, no puedes controlarlo, es que el mundo no es, acepta ya esto, intenta poner tu granito de arena, que es prevenirte y prevenir para que no vaya más, ¿no? Claro. Pero a Y ahí mí la eso me palabra, parece insuficiente, ¿no? claro, la palabra es la aceptación, ¿no? Lo has dicho muchas veces. Sin aceptación estamos en un bucle en el cual el único perjudicado eres tú al final, claro. Claro, fijaos, por ejemplo,
la aceptación es como, lo hemos contado muchas veces, es, veo cómo es la realidad, me doy cuenta de que hay gran parte de ella que no puedo cambiarla y acepto mirarla yo de otra forma para vivirla desde la paz hasta que cambie, porque seguro que todo al final cambia, ¿no? Ujú. Fijaos que seguramente ante una misma situación, si estás sintiendo rabia es porque no estás aceptando y estás luchando contra ello. Si estás sintiendo pues tristeza, seguramente es porque ya te has resignado o sea, en la primera persona cree que aún lo puede cambiar y va a luchar en contra, la segunda se ha despojado de todo poder y ha decidido que no tiene nada que hacer, ¿no? Pero en el fondo están en la misma batalla, ¿no? No aceptando la realidad, ¿no? Pero son dos Totalmente. visiones muy distintas. Una cree que tiene más poder del que tiene, que puede cambiar el mundo, y la otra nunca ha creído que tuviera poder, pero se encuentran en la misma encrucijada, ¿no? Correcto, así es, están en la misma batalla en realidad. Bueno, pues seguimos, vamos sacando temas, vamos desgranando este gran, sí, tema, por decirlo así, ¿no? Que es el de bueno, ese mal día, ¿no? Cómo gestionar ese mal día. Entonces seguimos con Juan Pedro, con más ideas. ¿Qué podemos hacer una vez ya hemos visto que tenemos un mal día? Ya se me han caído 4 veces los cubiertos al suelo y yo creo que ya es momento de asumir, aceptar, hoy tengo un mal día, estoy teniendo un mal día, no voy a negar, seguramente será mal día hasta que finalice. No voy a negar la emoción, siento rabia, culpa, las emociones que comentaba Mercé ahora, miedo, tristeza, lo que sea. Pero ¿qué puedo hacer? Sobre todo para que eso no afecte negativamente a las relaciones personales, ¿no? Pues bueno, pues está dando el camino muy, muy bien explicado. Una vez que te das cuenta y sientes esa rabia o esa culpa o lo que sea, el siguiente paso para mí es no quedarte enganchado ahí todo el día, porque está bien sentir esa rabia y esa culpa porque te está Ujú, hablando de ti, te está expresando lo que sientes en ese momento, con lo cual es genial, es perfecto, porque tu cuerpo es más listo que tú y sabe lo que necesitas, ¿no? Y lo que ujú, quieres y habla de ti. Entonces, una vez que te permites sentir eso, desde mi punto de vista, la rabia, el miedo, la ansiedad, la culpa no son saludables si no haces algo al respecto. Entonces, si sientes rabia y esa rabia la expresas hacia afuera, estás perjudicando las relaciones porque estás metiendo rabia a los demás, proyectando tu rabia, con lo cual eso al menos mi experiencia es no mejora las relaciones, ¿no? Es probable que tengas que expresar lo que sientes, pero de una manera más asertiva, ¿no? Y si no lo expresas, también es malo, porque sabemos, ¿no? Desde la psicología hablamos de esos patrones de conducta, ¿no? Tipo A, que es esta explosión, ¿no? De ir sí, hacia afuera, que ujú, esto supone un riesgo cardiovascular y hay evidencia bueno, de sobra. ujú, Y no expresarla también supone un riesgo, en este caso autoinmune, ¿no? Estás atacándote a ti mismo, ti misma, y ahí también hay evidencia de esto, con lo cual lo mejor es expresarlo hacia afuera asertivamente y hacia adentro. A mí lo que me funciona y lo que me está funcionando es tratarme con amabilidad. Es muy decir, bien. suavizar esa rabia de manera que sea de tener autoempatía, ¿no? Ujú, Comprenderme, tratarme con amabilidad, porque un mal día lo tiene cualquiera. ujú, Y como decíamos antes, ¿no? Es normal tener un mal día, con lo cual, oye, si no me trato yo con amabilidad, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Porque si espero que sean los demás, pues me va a dar más rabia, porque encima ese que yo pensaba que me tenía que tratar mejor, pues resulta que fíjate tú lo mal que me trata. Y entonces me meto otra vez en esa espiral. en el bucle, Con sí, lo sí. cual es esa, darse cuenta y tratarse con amabilidad. Y bueno, pues voy a hacerlo lo mejor posible hoy, voy a respirar, voy a parar, voy a ir con Ujú. cuidado, voy a incluso, fíjate, a mí también me parece muy interesante que lo digas a la gente, que digas, tengo un mal día. Como Eh, reconocerlo, ¿no? claro, Abiertamente. tengo un mal día y que los demás lo sepan, ¿no? Y se me caen las cosas de las manos. Digo cosas que no tenía que haber dicho Ujú, o que pueden dañar al otro, ¿no? Oye, disculpa si hoy me encuentras especialmente
borde o Estoy quemado, hoy estoy quemado. reticente porque tengo un mal día. Claro, eso que no sirva de excusa para seguir atacando, ¿eh? No, claro, cuidado, muy Yo tengo bien. un mal día y por eso te zurro, ¿no? Y ahora te voy a zurrar más. Pero ahora ya lo Pon sabes el, qué es, ¿no? pon el culo que te voy a dar, ¿no? Un poco, un poco. No, Entonces, no, claro, no, muy no, bien. es para, porque sí, fíjate, el hecho de expresar tengo un mal día también Sí, sirve para que tú seas más consciente y ujú, que pares un poco o aminores la marcha. claro. A mí, desde luego, lo que mejor me está funcionando a día de Ujú, hoy es tratarme con amabilidad, ser comprensivo conmigo mismo y tratarme con amabilidad. Y eso hace que no me ataque, con lo cual no entro en ese autoinmune, ¿no? Ese problema autoinmune ujú, de atacarme a mí mismo. Y cuando yo me trato con amabilidad, fijaos, empiezo a tratar mejor a los demás claro, y entonces ya no ataco de esa manera y también cubro un poco, prevengo el riesgo del cardiovascular, ¿no? exacto. Entonces empieza por uno mismo, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Empieza por ti, darte cuenta y tratarte con esa amabilidad y cercanía, que más cercano que tú no puedes Ujú. estar de nadie, ¿no? Pues no, efectivamente es así. Juan Pedro, una pregunta. A ver, cuando tú dices esto de, que me parece muy bien y yo creo que es muy sano, que es reconocer, hoy tengo un mal día, pero reconocer más que nada para que la otra persona sea consciente de que no tienes una mala intención con las interacciones, sino que simplemente estás más susceptible y no puedes hacer mucho para evitarlo, ¿no? Porque estás un poco atrapado por, por las emociones en este caso. Ese reconocimiento de esto. ¿Qué pasa cuando la otra persona niega eso en el sentido de que no quiere que tengas un mal día y se pone esa responsabilidad de, bueno, pues vamos a mejorarlo, como que niega que tú puedas tener un mal día, no porque no lo tengas, sino porque no quiere que lo sigas teniendo, ¿no? Entonces como que insiste en, no, pero no pasa nada, tal, que, porque esto sucede, ¿no? Hay personas que no aceptan los malos días, ¿no? Lo ven como malo, justamente, y no lo permiten, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicar eso asertivamente? Claro, eso ya es un nivel cinturón negro ya. Claro, esto ya es cinturón negro. Pues, a ver, no tengo ni idea. Yo lo que haría es, a ver, y alguna vez he estado a lo mejor cerca de comprender eso, es cuando yo me he dado cuenta de lo mío eh, y me trato con amabilidad, que es tratarse con amabilidad es ese autodiálogo interno, de hablarse bien, hablarse con Con paciencia, cariño, con ¿no? calma, con cariño. Mm, Entonces es cuando lo tienes que decir, no antes, porque claro, cuando yo me estoy tratando de calmar, si yo en ese momento digo de una manera poco asertiva que tengo un mal día, entonces quizá desde ahí es cuando el otro me vea mal y no quiera que esté mal, ¿no? Porque eso le provoca al otro, porque fíjate, queremos que el otro esté bien cuando nosotros nos incomoda esa situación. Entonces, claro, si el otro le incomoda mi situación es porque yo no la he expresado desde la calma, probablemente, o desde ujú. la comprensión. Muy ¿Vale? bien. Porque si yo lo hago desde la calma, desde el tratarme bien, ya cuando ya me he dado cuenta y me he calmado y me trato bien, entonces cuando lo digo al otro que tengo un mal día, es que ya ni lo va a parecer casi, porque voy a estar en una situación menos, no sé cómo decirlo, menos tensa o menos Sí. intensa Ujú, y entonces lo voy a decir de la calma. El otro es que casi que ni se lo va a creer, ¿no? Porque que tengo un mal día. Porque no va a notar en mí mucha tensión, ¿no? Porque si lo ujú. digo desde la tensión, desde la rabia, es que aún todavía no me estoy tratando bien, Claro. no me estoy tratando con amabilidad. Entonces, si lo haces desde ahí y el otro trata de calmarte, va a ser contraproducente. Porque si yo lo digo desde la rabia, desde la tensión, que tengo Ujú. un mal día y estoy hasta las narices de tener un mal día, y entonces tú dices, no, pues yo te ayudo a que tú tengas mejor día. Y yo, ¿tú qué vas? Tú Te métete voy en a lo tuyo, reventar la métete en lo cabeza. tuyo, yo meto en lo mío. Y Ya, ya, ya. entonces va a Claro. ser peor. Pero cuando yo lo digo desde la calma, es más fácil que tú digas, bueno, mal día, pues no sé. Puede ser que lo quieras negar, a lo mejor, que diga, no, hombre, ¿cómo un mal día? No, pues yo no te veo un mal día. Tú sí que tienes un mal día. Entonces, claro, ya nos ponemos a discutir, ¿cómo que no? Pues Fatal. yo tengo mal día, pues tú no, pues tú sí, pues tú más. Entonces, pero Sí, cuando sí, estás de la calma, es claro. más fácil comprender a los demás también.
Claro, entonces el matiz, Juan Pedro, es clave. Es decir, antes de comunicar que tienes un mal día, cálmate, ¿no? Y ahí viene la segunda pregunta, ¿cómo nos calmamos? Juan Pedro, ¿qué estrategias podemos usar para calmarnos? Bueno, yo la que uso la hemos comentado muchas veces, ¿no? La respiración, la que tienes más a mano, esa respiración abdominal, que imita el patrón de la calma, que es una respiración profunda, pausada. Mm, El autodiálogo, el de tratarte bien, oye, pues es un mal día, esto pasará, mañana será otro día. ¿No? ujú, También el del ejercicio, el de andar, caminar, donde puedas y hasta donde puedas, ¿no? Hacer unos estiramientos. ujú, Y eso hace que tus músculos se distensen y dejes de estar tan tenso o ujú, tensa, y entonces esa es la forma un poco de calmarse. Desde luego, ujú. calmarme obligándome a calmarme no funciona. No O sea, es bueno, el claro. de tengo que calmarme, cálmate, ¡Cálmate cálmate. ya! Estoy harto ya de no estar calmado, me quiero calmar. Esto no, porque Claro, estoy activando la alarma cerebral, ¿no? sí, Y fíjate, el otro día, no sé si era Fidel o de quién leía yo lo de la sí, alarma, sí. al-arma, ¿eh? O sea, que te vas a la pistola Al hacha de Mercé, ¿no? a hacer el hacha al-arma, de ahí viene Con el alarma. hacha. Sí, sí, Entonces, sí. no, para relajarte, lo último que tienes que hacer es obligarte a relajarte. Claro. Buenísimo, buenísimo. Pues buenísimo, como siempre, Juan Pedro. Tus consejos, tu punto de vista, al igual que Mercé. La verdad es que creo que se hace muy interesante la conversación. Y yo añadiría, mira, en estas técnicas que has comentado, a mí hay una que me funciona muy bien, ¿no? Cuando ya soy consciente de que efectivamente tengo un mal día, lo que hago es escribir, ¿no? A mí funciona muy bien escribir, además escribir a mano importante en un papel o en una pizarra, y escribo los problemas que yo estoy detectando o las cosas las causas, por decirlo así, las causas de ese mal día, ¿no? ¿Por qué yo considero que hoy tengo un mal día? Causa uno, causa 2, causa 3, y voy escribiendo las causas. Así un poco las saco de mi cabeza, que es lo que necesito, porque si las tengo en la cabeza, le voy dando vueltas y ese diálogo interno es como que me envenena, ¿no? Estoy ahí atrapado y no salgo del bucle. Entonces, claro, no me ayuda. Entonces, al yo hacer esto, pues puedo ver los problemas. Entonces, intento tratar cada problema por separado, cosa que ya me ayuda, pero claro, a veces ves todos los problemas juntos y ves esa maraña y como no sabes ni por dónde empezar, pues sigues en la emoción en este caso o en esa percepción del día como un día, un desastre, ¿no? Como un día fatal, un día malo. Entonces, cojo, ¿no? Agarro cada problema uno por uno y voy evaluando. A ver, este problema, ¿qué pasa? ¿Este problema tiene solución? Sí, este problema tiene solución. ¿La puedo hacer yo? Sí. Ah, vale. ¿La puedo hacer mañana quizás? Que estaré un poco más tranquilo. Sí. Ah, pues ya está. Pues eso ya. Entonces ya no me preocupa. Porque realmente, ¿no? Incluso lo escribo. ¿Tiene solución? Sí, ¿no? Y escribo sí, ¿no? Es como que reafirmo que efectivamente tiene solución. Otro problema. Este problema es un error que he cometido. ¿Tiene solución? Pues no, porque ya el error ya está cometido. Vale, pues no tiene solución. Pues si no tiene solución, pues ¿para qué te vas a preocupar, no? Si no tiene solución. Ya, pero es que me siento culpable, tal. Vale, ¿la culpa te va a ayudar? ¿Te va a ayudar a solucionar el problema? No, ¿por qué? Porque no tiene solución, efectivamente. Vale, pues si no me va a ayudar, la culpa que me hace ver, pues que no estoy aceptando que me he equivocado. Ah, vale, que no estoy aceptando que me he equivocado, que es un poco lo que decía Mercé, ¿no? Ir desgranando. No acepto que me equivoco, porque no acepto equivocarme. ¿Por qué no acepto equivocarme? Porque considero que mi valor está en no cometer errores. Ah, pues igual lo que me he equivocado es en valorarme en base a no cometer errores. Quizás ese tipo de valoración es lo que estoy errando y esa es la creencia que hay detrás de todo esto, que no me permito equivocarme. Entonces, quizás la única forma que tiene la vida para aprender que tengo que aceptarme, que las equivocaciones en realidad son percepciones mías, porque son una exigencia mía de cómo debo hacer las cosas o cómo tienen que ser las cosas, la única manera que tiene la vida de hacerme ver esto es poniendo en situaciones en las cuales me equivoque. Entonces, ya no veo esa situación tanto como un problema, sino como un regalo, como dices tú, Juan Pedro, un regalo de que gracias a esto he podido ver que no estoy aceptando el hecho de cometer errores. Y una vez ya veo esto,
Bueno, puedo verlo desde otra perspectiva. Ya quizás digo, vale, no me sigue gustando, sigo teniendo una sensación desagradable, no me hubiese gustado cometer ese error, pero ahora que ya está cometido y que no hay solución, no puedo volver atrás, lo único que puedo hacer es centrarme en el aprendizaje. ¿Qué aprendizaje puedo tener? Y ese aprendizaje me sirve tanto para no cometerlo en otras ocasiones, como sobre todo, y es que es verdad que es un nivel más avanzado, ver esa creencia que hay detrás, que era en este caso, pues que quizás en este ejemplo, pues yo es que no me permito cometer errores, no soy amable conmigo mismo, me exijo demasiado, y eso pues me genera todas estas reacciones, ¿no? Y ese problema pues ya lo gestiono, ¿no? Entonces busco otro problema de la lista y otro problema resulta que es una exigencia mía de que hoy quería, no sé, ahora pasa mucho, ¿no? Estos días, es que quiero hacer tantas tareas al día y resulta que me han quedado 3 por hacer. Y no soporto que no me haya dado tiempo de acabar esas 3 tareas. Y no puedo con ello. Y no puedo con ello porque, claro, estoy todo el día en casa y encima no he hecho las tareas que yo quería hacer. Que eso pasa mucho estos días, ¿no? En el confinamiento. Y te das cuenta que eso es tan fácil como mañana tendrás tiempo, porque además son cosas que muchas veces nadie te está pidiendo, pero tú te has puesto el objetivo de hacerlo hoy, que tiene que ser hoy, que sí, que sí, que sí, como si, como si te fuese la vida en ello. Y muchas veces esa autoexigencia es la que te hace, cuidado, tener un mal día. O sea que al final ese mal día, muchas veces de forma obviamente sutil, sin quererlo, sin ser consciente, todas esas exigencias que te cargas encima son las que te hacen tener un mal día, ¿no? Y eso es lo que cuando te das cuenta de ello, dices, madre mía, pero qué mal día ni qué historia, si realmente muchas de esas cosas vienen por mí mismo, pero ojo, no digo esto para que uno se sienta culpable, ni mucho menos, sino para que uno se sienta, pues, no contento, pero que entienda que ese mal día viene para que puedas ver todo esto que hay detrás, para que veas todas esas exigencias que tienes tú mismo contigo y también con los demás, porque luego ese sería otro tema que podríamos tratar ahora, que es qué pasa cuando les exijo cosas a los demás que no me dan, que no me van a dar y que no tiene sentido. O sea, al final el daño me lo hago yo. Cuando yo exijo que los demás hagan lo que yo quiero, el daño final perjudicado soy yo, siempre, 100%. Eso sí que es una cosa matemática. O sea, es más matemático que la gravedad. O sea, es blanco y en botella. Entonces, es una buena oportunidad para revisar las creencias. También es verdad que a veces esta revisión, este examen, creo que puede estar bien el día que tienes el mal día, escribir los problemas y tal vez el día siguiente hacer la reflexión, ¿no? Porque a veces el mismo día si estás ya muy cargado, quizás es difícil que puedas llegar a estas conclusiones. Pero si tú empiezas a escribir los problemas y si los puedes solucionar o no, lo dejas en el congelador, digamos, metafóricamente, es decir, lo dejas aparcado, te vas a dormir y al día siguiente analizas y dices, oye, pues mira, de aquí saco un aprendizaje, de aquí saco revisión de mis creencias y entonces, pues bueno, al final sí que ese día, ese mal día, al final efectivamente ha sido un regalo, ¿no? Porque te ha permitido hacer este proceso, ¿no? Bueno, pues no sé, ¿cómo lo veis? Seguimos con Mercé, por ejemplo, para terminar, últimas ideas ya para ir cerrando el Bueno, capítulo. David, escuchándote me he sentido tan reflejada que casi tengo un ataque de ansiedad. No me digas. Porque, Espero que nos no. parecemos tanto. Sí, Que es verdad. estaba pensando yo estos días, ya sabéis que bueno, hemos estado trabajando Ujú, y me he estado, bueno, mantenía unos horarios y tal, ¿no? Y el otro día, pues me pasó, estoy escribiendo, ¿no? Tengo dos proyectos para escribir y, bueno, pues estuve escribiendo, pero yo quería avanzar más y no avancé suficiente. Y sí. me di cuenta por la tarde que estaba valorando mi día, aunque me habían pasado aquí dentro en casa cosas, bueno, pues interesantes, una charla con alguien a través de redes, habíamos hablado, un momento con mi hija, y Ujú, bien, a ver, valorando que estamos vivos, que estamos aquí, ¿no? Y ante la situación que hay, pero yo me sentía tremendamente mal conmigo misma porque no había escrito pues las páginas que yo pensaba que tenía que escribir, ¿no? Y al final estuve haciendo este ejercicio y me di cuenta de que yo valoraba mi día teniendo en cuenta las expectativas que me había puesto que estaban por encima de mis posibilidades de ese día, quizá no de otro, pero de ese día, ¿no? sí, sí.
y que si bajaba el listón, el día molaba, ¿no? El día era distinto, ¿no? O sea, pero te estaba escuchando y estaba pensando, este hombre está dentro de mí leyéndome, porque a mí me pasa muchísimo eso. Para acabar, mira, yo había una época yo a esto le llamo amar la lluvia, ¿no? Yo, había una época de mi vida que estaba tan mal que me acuerdo que, claro, sabéis que yo he estado en el lado oscuro, he sido periodista y estaba muy informada de todo y ponía y sabía lo que iba, bueno, lo que iba a pasar y tal, y sobre todo agenda política y meteorológica, ¿no? Y este fin de semana viene lluvia y yo pensaba, para un momento que tengo para salir a pasear y que me toque el sol, va a llover, y yo me hundía, depende, o sea, hasta que, ¿sabéis? Una de las cosas, parecerá una chorrada, pero una de las cosas con las que me di cuenta de que había cambiado en este cambio de autoconocimiento que he ido haciendo es que, primero, no solamente dejé de mirar el tiempo y muchísimas cosas más, sino que empezó a darme igual si llovía o hacía sol, porque yo no dependía de lo que pasaba en el cielo. Porque mi estado de ánimo, y lo digo, pero hay mucha gente que estamos a este nivel, ¿eh? O sea, imaginad qué nivel de voy a decidir si mi domingo está bien por si hace sol, porque yo he previsto que este domingo me voy a liberar de la semana horrible que he tenido, porque tengo una semana horrible y solo vivo los fines de semana, ¿no? El resto de la semana no, tengo una vida tremenda, ¿no? Ahí hay toda una simbología. Y si el domingo no hace sol y no puedo salir, mi vida, o sea, no vuelvo a vivir hasta de aquí una semana, ¿no? Un Imaginaos. castigo, ¿no? Se percibe como un castigo incluso. Sí, y el día que me di cuenta de que me daba igual, incluso me encantaba la lluvia, por cierto, hoy estamos grabando y está lloviendo Efectivamente. precioso, me encanta la lluvia y salgo igual o no salgo y el día que me di cuenta de que eso me daba igual pensé, has dejado de depender de lo que pasa ahí afuera un poco, ¿no? Con lo que solo te importa lo que pasa dentro. Y para hacer esto, y todo esto es muy simbólico, ¿eh? Para hacer esto, uno puede haber planificado salir a pasear bajo el sol y puede decir, pues mira, vamos a cambiarlo, nos quedamos en casa o vamos a mirar cómo llueve, que es perfecto, pero para hacer eso tienes que haber pasado muchos domingos mirando cómo llueve y haberte dado cuenta de lo mal que lo estás pasando a veces, ya sabemos que no siempre, pero a veces, y que llega un momento que digas, mira, pues ya está, me da igual, ¿no? Me importa un pito, he llegado al máximo, o sea, estoy esperando el máximo del mundo y cuanto más espero del mundo, menos me da, ¿no? Y en ese momento dices, bueno, pues venga, vamos a cerrar la puerta y a no esperar nada y que haga lo que quiera el mundo porque tiene todo el derecho y voy a buscarlo en mí, ¿no? Y tal vez entonces deja de llover. Sí, a veces deja de llover. Porque ya la Pero vida es que ya no necesita enseñarte eso, ¿no? Ya no necesita la sí, lluvia sí, para sí, que sí. veas lo enganchado que estás, ¿no? Pero es curioso, esto os lo digo en serio, es una chorrada, pero hay gente que vive así, ¿no? Sí, sí, no es una chorrada, ¿no? Y a Sí, mí sí. me ha hecho gracia porque me acuerdo el verano pasado, un día salí a correr y estaba lloviendo y había gente que me miraba y yo hacía calor, lo encontraba perfecto, ¿no? Al final es igual, no podemos depender de la lluvia, no podemos depender de que esa persona nos haga caso. Hay veces que antes decías lo de decir, hay que comunicar, tengo un mal día, pero hay muchas veces que lo comunicamos para que los demás, mendigando un poco de pena y compasión, ¿no? Eso también pasa. Hay veces que lo comunicamos para que los demás no se nos acerquen, ¿no? Y no, hay que hacerlo desde esa paz que decía Juan Pedro Así es. y, y permitírtelo. Y hay veces que cuando eres capaz de vivir ese mal día y tirar de ese hilo, como hacíais vosotros, como yo decía antes, a lo mejor sentir eso, ser consciente, hacer el ejercicio, te permite descubrir algo y no tener otra vez un mal día por eso. A lo mejor lo tienes por otra cosa porque malos días habrá, pero a lo mejor viviendo ese mal día, como tú ahora contabas, te das cuenta de que empiezas a bajar tu listón y de cada mes, si había 10 días malos porque te subías mucho el listón, de repente solo son 5. Y ostras, te ahorras 5 días de ese mal rollo, ¿no? Eso Porque, que te ostras, llevas. y 5 días los que te llevas, ¿eh? O sea, y al fin y al cabo eso es quererse, ¿no? A uno mismo. O sea, al final Totalmente. eso es amor, ¿no?
Y al final al final ya sé que la situación es muy dura y están pasando cosas horribles, ¿eh? Pero no, es que tampoco podemos hacer mucho más que lo que estamos haciendo, ¿vale? Por tanto, que la percepción nos acompañe y nos Exacto. ayude a ver que lo que estamos haciendo, a llevarlo con la máxima paz posible y ver que lo que estamos haciendo es lo posible, ¿no? Totalmente. No podría estar más de acuerdo, Mercé. Así que gracias por Gracias a compartir. ti. Y bueno, terminamos con Juan Pedro. Últimas ideas respecto a todo esto. Pues yo creo que ya hemos hecho un buen repaso, ¿no? Y ahora con todo lo que ha explicado Merced también, con tanto ejemplo, ¿no? Ujú. Pues yo creo que está bien. Yo si acaso por añadiría, que creo que lo hemos comentado alguna vez, pues que para poder llevar a la práctica todo esto hace falta humildad, ¿no? Sí, Saber que no sabemos, que estamos aprendiendo, que no sabemos todo, que una vez nos sale bien y otras veces no, que podemos aprender cosas de nosotros que igual no nos gustan, ¿no? Cuando las descubrimos, pero que cuando las trasciendes, pues que hay un bienestar mayor, ¿no? Y que entonces no se trata de esto que decía el otro día alguien, ¿no? De acepta, ¿no? De acepta, que te digo que acepte ya, hombre, que acepte. Porque, claro, esto no va así. no ayuda, no ayuda. Yo sé lo que hay que hacer aquí, lo que hay que hacer es aceptar, ¿no? Entonces, claro, no va así. No va Oye, así, no va así. acepta, pero primero hay que tener esa humildad, que es un valor, fíjate, un valor en acción de la Universidad de Pensilvania. Mm. Hay un test, ¿no? El VIA, Valores en Acción, que puedes hacer un test y saber cuáles son tus 5 principales valores, que llaman fortalezas también. Y uno de ellos es la humildad, ¿no? Bueno, pues para esto, para saber que no sabemos nada y que pues hay que preguntar y hay que observar y una vez sale y otra vez no. Pues totalmente, Juan Pedro, totalmente de acuerdo. Muchas gracias también por recordarnos, ¿no? La importancia de la humildad en todas las situaciones, ¿no? Una persona humilde, bueno, va a gestionar mejor seguramente un mal día, ¿no? Porque seguramente como asume que no sabe, o que no sabe muchas cosas, o que no da por hechas muchas cosas, pues tiene menos expectativas. Y al tener menos expectativas, al llevar también menos carga, pues va a ser más difícil que se enganche en esto tiene que ser así, no es así, por lo tanto me enfado o tengo miedo o me siento triste, ¿no? Aunque al final las emociones pues todas tienen su función y por lo tanto no, o sea, está bien que las tengamos y que las sintamos. Así que gracias como siempre también por tu punto de vista. Gracias a vosotros. Yo, como siempre, aprendo mucho. Yo tendría que pagar casi que por hacer esto. Pues gracias Juan Pedro. Pues oye, Juan Pedro paga, ¿eh? No, nosotros te vamos a permitir. Luego te pasamos el número de cuenta, no te No te Tuvimos, preocupes. paso. tuvimos un capítulo Tranquilo. de pagar, de pedir dinero, ¿no? Sí, o sea, no, lo digo porque, sí, a ver, yo no quiero que te quede ese resquemor dentro, me explico. Bueno, ahí ya Es broma, es luego broma. te paso el enlace de cómo Te, gestionar te lo, emociones te cuando lo te piden tendríamos, dinero. si nos pagaras, te lo tendríamos que devolver porque nosotros también aprendemos. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahora sí, chicos, terminamos el capítulo con... Quería terminar con 2 ideas, pero muy cortas, muy breves. La primera idea, y esta sí que es verdad que tiene relación con estos días, lo hemos dicho muchas veces, pero yo mismo aún caigo, por eso lo digo para mí, y si sirve para alguien, genial. Cuidado con el consumo de información. Cuidado con el consumo de información, noticias, WhatsApp, grupos de WhatsApp, redes sociales, mucho cuidado, porque no te das cuenta, pero esa información se queda en tu cabeza y cuando el cerebro tiene que evaluar las cosas, ya se ha puesto las gafas de la pandemia. Entonces, cuidado, porque es muy sutil, parece que no, pero ya empiezas el día con la radio, con los periódicos, a ver qué pasa hoy, a ver, y ya es como que es un virus también, ¿no? Y ese virus entra dentro y no te das cuenta y ya estás contaminado. Y claro, luego te afecta muchísimo. Y si estás encerrado en casa, que es el caso de algunas personas, es nuestro caso, pero también hay muchas personas que efectivamente pues tienen que ir a trabajar, algunas les obligan, y ese es un tema que ya tratamos en el capítulo de cómo gestionar el coronavirus en relación al trabajo.
pero es un tema también muy complicado. Entonces, pues bueno, mucho cuidado con la información, dosificar. La clave está en la dosis, esto es como el veneno, la clave está en la dosis, intentar que sea la menor posible y evidentemente pues estar informado, pero quizás no hace falta más de un cuarto de hora al día, ¿eh? No sé, lo digo así como propuesta. Y la última idea, ¿no?, que quería comentar es el hecho de que si sentimos que no podemos aportar nada, no, es que yo no puedo aportar nada o yo no puedo hacer nada para cambiar esta situación, es verdad, no puedes hacer nada para cambiarla, pero hay una cosa que sí que puedes aportar, y lo decía Mercé al final también, que es paz. Si tú te encargas de ti mismo, de sentirte en paz, ya estás aportando mucho, aunque no te lo parezca, porque tu entorno de alguna forma va a percibir eso, va a percibir esa paz, esa tranquilidad, y eso aporta mucho más que lo que te pueda parecer a ti que es la gran aportación. O sea, la gran aportación en realidad es que cada uno se ocupe de su propia paz, para que así, en la interacción con los demás, esa paz, poco a poco, ayude a que las otras personas pues, tengan pues, un mejor día, tal vez, ¿no? Así que, bueno, pues cerramos con esta idea. Esperamos que os sea útil este capítulo. Como decimos siempre, no nos creáis, simplemente verificad si estas ideas os resuenan, os ayudan. Y de momento lo dejamos hasta la próxima semana. Un saludo.